Hola amigos, hoy estamos de nuevo en un programa de Ortoden Sonrisa Segura y claro, siempre con invitados de clase A que nos permite hablar mucho más allá de la odontología, también de la conexión que existe con otras especialidades. Estamos aquí con el doctor Andrés Ordóñez, genetista, y con él creo que es importante hablar de temas como la salud bucal, la odontología y la relación con otras especialidades. Y ahí tenemos obviamente con la genética. Y en este caso, bienvenido, doctor. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Un gusto poder compartir. Estamos hablando de una relación que existe intrínseca entre esas dos áreas. ¿Cómo nos puede comentar? ¿Qué podemos decirle al público para que entienda más o menos cuál es la situación que podemos encarrilar estas dos áreas? Claro, miren, la genética en realidad es una rama muy nueva y reciente de la medicina. Sí, prácticamente se descubrió apenas el ADN en la década de los 1953, ¿sí? Y a partir de entonces, desde su descubrimiento hasta entender qué es un genoma humano, prácticamente pasaron 50 años, ¿sí? Entonces, es una de las especialidades, yo les podría decir, más recientes y nuevas dentro de la medicina. Y dentro de la genética, pues estamos entendiendo muchas cosas, ¿no? Estamos entendiendo qué genes nos predisponen a ciertas enfermedades, qué genes son causales de enfermedades, estos cambios que tenemos a lo largo de nuestro genoma, sí, entendemos cada vez mucho mejor en qué consiste el genoma. Fíjense que un genoma humano prácticamente está constituido por 22.000 genes. ¿Sí? Así es. Y desde la década de los 90, les tengo que comentar, hubo un proyecto desde 1990 hasta el 2003, más o menos, que concluyó, se llamaba el Proyecto Genoma Humano, en el que participó principalmente Estados Unidos y muchos otros países, ¿sí? Pero toda esa investigación que duró cerca de 13 años para poder determinar qué era un genoma humano, llegó a costar cerca de $3 billones, no millones, billones, con B, ¿sí? Entonces, imagínense ustedes, duró 13 años y costó $3 billones, y hoy en día estamos hablando, ¿sí? Apenas 25 años después, que lo mismo podemos hacer prácticamente en un laboratorio hoy en día, en una semana, y estudiar asimismo el genoma completo de una persona. Hoy en día hacemos aproximaciones a estructuras que son un poco más importantes dentro del genoma. En otros pacientes podemos hacer un genoma completo, pero hoy en día tenemos aproximaciones que prácticamente nos permiten hacer estos estudios a gran escala, tener gran información de los pacientes en muy poquito tiempo y a un costo, les digo, por menos de $800. Entonces, eso es a lo que hemos llegado y hemos pasado de 3 billones a que sea un costo mucho menor, casi como cualquier otra prueba complementaria, si ustedes quieren, de imágenes, ¿no es cierto? Tenemos que comprobar, o si quieren, se puede comparar en cuánto nos cuesta estudios de imágenes en un paciente, ¿no es cierto?, para determinar ciertas patologías. Bueno, ahora estos costos de laboratorio más o menos van con las últimas de las imágenes, si es que queremos. Incluso les digo, en los siguientes años la tecnología va a seguir abaratando y llegaremos a un punto en el que haremos un estudio de sangre a nuestros pacientes, una biometría normal de rutina, y además estudiaremos el genoma completo de ese paciente. Que sería uno de los protocolos más importantes, ¿no? Porque finalmente hoy el desconocimiento de muchos profesionales hace que no tengamos o acudamos precisamente a saber la causa, la etiología de los problemas, ¿no? Exacto, sí, esa es siempre nuestra recomendación y siempre trabajamos con muchos clínicos en diferentes especialidades y muchas veces a nosotros en la consulta nos llegan pacientes que han pasado por muchas especialidades médicas, han hecho muchos estudios complementarios de laboratorio, de imágenes y demás, pero no tienen una causa, ¿no es cierto?, de su enfermedad. Ahí es cuando nosotros les decimos hacer una aproximación de estas, como le indico, estudiar 22.000 genes, las regiones más importantes de estos 22.000 genes. Es una aproximación costo efectiva, porque ahí tenemos cerca de un 45-50% de probabilidad de poder encontrar la causa de esa enfermedad. Y claro, hoy en día, por ejemplo, doctor, se habla muchísimo que todos tenemos propensión a alguna enfermedad, básicamente porque ese código genético que nos dicen prácticamente lo que han pasado nuestros familiares, pero claro, después de eso viene lo que también se llama la epigenética, ¿no? Lo que está alrededor, lo que realmente desemboca en una enfermedad, que es lo que no debemos dar
como dice vulgarmente, papaya para que eso se dé, pero finalmente si no existe un diagnóstico clínico como el que usted nos dice, el decodificar el genoma antes era una utopía y vamos viendo cómo ha evolucionado tanto la tecnología, que capaz que mañana la IA nos permite decir mucho, ¿no? Sí, claro, desde luego. A nosotros la inteligencia artificial nos está ayudando muchísimo. ¿Por qué? Porque imagínense ustedes, 22.000 genes que podemos analizar de un paciente. Ahí hay variantes de todo tipo, ¿no? Variantes, unas son polimorfismos, es decir, que se heredan, pero que no necesariamente sean causales o patogénicos, exacto, para desarrollar una enfermedad. Y muchas otras variantes que en cambio sí tienen mucha relevancia. Entonces ahí la inteligencia artificial nos ayuda un poco a toda esa información poder captarla y entenderla de mejor manera, ¿no? Y otra cosa, un punto importante que usted mencionaba, es importante distinguir y saber el estudio que se hace a nivel del ADN que podemos hacer en una persona, ¿no es cierto? Y otra rama igual complementaria es la parte de la epigenética. La epigenética tiene mucho que ver con nuestro medio, cómo nos desarrollamos en el medio en el que nos desenvolvemos, a lo que estamos expuestos a nuestro día a día. Es decir, si soy una persona que me alimento bien, que duermo bien, que tengo buenos hábitos, pues bueno, dentro de mi ADN hay genes que se van a expresar, unos más que otros, ¿no es cierto? Y generalmente, bueno, van a hacer que pueda tener un ritmo de vida normal. Pero si estoy expuesto a mucho estrés, no duermo bien, hay cansancio o incluso agentes tóxicos del factores medio, nutricionales. exacto, factores nutricionales, todo eso va a hacer que otros genes se puedan estar activando y en ese sentido puede, exacto, aparecer ciertas condiciones, ¿no? La epigenética es una de las ramas, digamos, complementarias, se estudian, se hacen también muchos complementos. Por ejemplo, en algunos pacientes nosotros diagnosticamos a nivel de ADN y a veces vemos la expresión también epigenética, pero hoy en día entender el ADN es primordial y nos puede dar muchísima información, como usted bien menciona, incluso dentro de si queremos diagnosticar una enfermedad o por el contrario, si es que queremos ver un poco a qué somos propensos también, ¿sí? Incluso poder tener un perfil nutricional adecuado o incluso un perfil en farmacogenética, que eso es muy importante y esa es una de las cosas, el por qué entender y por qué analizar el ADN en una persona, que nos va a permitir más adelante poder llevar a una medicina personalizada. Yo voy a tratar en ese paciente en base a las mutaciones genéticas que encontremos en su perfil. Y que pudo haber sido posiblemente de ese entorno, ¿no? De lo que pudo haber sido agresivamente, y que tanto hablamos, incluso disruptores endocrinos, por ejemplo, que generalmente se nos tocó un paciente X que tuvimos en la consulta, vino con un problema periodontal severo, pero como dice, generalmente ahí, cómo se había activado su periodontitis por una deficiencia vitamínica, y eso principalmente lo pudo saber en un examen biométrico, algo tan básico, pero imagínense algo tan sencillo que dio esa condición, imagínense lo que sería hacer ya un examen genético mucho más avanzado, ¿no? Exacto, sí, y eso realmente es un poco el sentido. Yo creo que la genética vamos a estar vinculados con casi todas las especialidades médicas, ¿no? Y en el ámbito de la odontología, pues también tiene su vinculación. Lo que usted bien menciona, si en este paciente se pudo detectar cuál fue la causa, pero muchos otros pacientes que a veces vemos estos problemas de dentición o incluso podemos determinar ahora si es que es susceptible a desarrollar algún proceso de caries o problemas de esmalte dentario, también se pueden encontrar. Hay muchos síndromes genéticos que están relacionados a problemas en la parte odontológica, ¿no? Entonces, el poder determinar hoy en día quizás es mucho más fácil y factible para un paciente poder determinar cuál es la causa y para justamente ustedes, los odontólogos, poder tener estas herramientas de mano para poder llegar a un diagnóstico de la causa de la enfermedad. Y por ejemplo, vamos a hacer un valor agregado. Hemos tenido pacientes con mucha incidencia de laceraciones y alteraciones a nivel bucal por el uso de por ejemplo, de estos disruptores como los vapes. Y están desarrollando cáncer, pero por ejemplo, si ese paciente supiese que tiene, como usted dice, células con polimorfismo que pueden proyectar, no lo hicieran, ¿no? Y ahí viene la cultura de prevención. Yo creo que va por ahí el tema, ¿no? Muchos de nosotros tenemos que entender y cambiar el chip, no hay que esperar el resultado, hay que ir a prevenir. Y hoy en día ese alto índice, sobre todo en la juventud,
nos hace que busquemos nuevos protocolos de atención, que sería lo importante. Exacto, sí, sí, desde luego esto está enfocado justamente a llevar una mayor prevención, ¿no? Se puede saber, por ejemplo, en estos pacientes, claro, usted lo va a explicar, si se puede saber cuál va a ser su porcentaje de riesgo de una enfermedad como el cáncer, que sabemos que es muchas de las veces prevenible, pero ya cuando se da, a veces puede ser tarde, ¿no? Sí, exacto. En muchas de ellas se puede entender si es que hay un riesgo o una predisposición, sí, pero lo que decíamos anteriormente, mucho va a afectar también los hábitos que tengas durante la epigenética. Exacto, durante el desarrollo de mi vida, a que esté expuesto. Una cosa es tener un riesgo a desarrollar, otra es que pase ese umbral y se desarrolle, Así ¿sí? es. Pero entendiendo un poco ese riesgo es lo que nos permite a nosotros también poder controlar de mejor manera, saber que tengo una predisposición hará que me cuide más en mis hábitos, hará que esté mucho más seguro de lo que esté alimentándome, de cómo me esté, si hago ejercicio, si tengo buenos hábitos o no, y sobre todo de los controles médicos, ¿sí? Una persona que tenga una predisposición, pues tengo que hacerme unos controles mucho más seguidos que el resto de la población normal, ¿sí? Y, por ejemplo, en procesos oncológicos, como usted bien menciona, no es lo mismo identificar algún proceso tumoral, por ejemplo, que mida milímetros a que mida centímetros. Siempre la supervivencia ahí va a ser mucho mejor. Mientras más temprano se identifica en cualquiera de estos pacientes, la supervivencia siempre es mucho mejor. Entonces, entender esos riesgos, ahí viene el famoso caso y el efecto Jolie, que se conoce de Angelina Jolie. Así es. Ella, al hacerse un estudio de BRCA1, BRCA2, que son los genes relacionados al cáncer de mama, entendía cuál era su riesgo y además había ya una herencia familiar. La mamá, la abuelita también pasaron por esos procesos y cuando nosotros vemos 3 generaciones y vemos esta descendencia, pues sabemos que hay una predisposición y un riesgo alto en el paciente. Al entender eso, pues podemos tomar igual decisiones un poco más drásticas. Por ejemplo, en este caso fue mastectomía total, ¿no es cierto? Y implantes. Entonces, con eso estamos asegurando de que no va a haber ningún proceso o riesgo dentro de su salud. Claro, yo creía, como usted dice, el protocolo realmente en nuestro medio mucho ha estado todavía hablando de lo tradicional y eso es lo que nos obliga a estas conversaciones para en un momento dado cambiar, ¿no? Yo creo que eso nos deja en alerta fundamentalmente para enseguida poder nosotros pensar en que hay alternativas. Doc, como mensaje final, ¿cómo quedaríamos realmente para poder de alguna manera nosotros recomendar a los pacientes estos estudios? Sí, miren, el mensaje final es, hoy en día la genética ya no es una cuestión de futuro. Hoy en día la genética es el presente, la medicina de precisión es el presente. En muchos otros países se está aplicando de forma rutinaria y diaria, ¿sí? Entonces, hoy en día podemos hacer los estudios aquí en el Ecuador. Hay gente muy preparada y formada para esto y para poder justamente brindar ese apoyo y trabajar en conjunto con todas las especialidades médicas, ¿no? Y con la odontología, pues también es una de ellas. Si es que hay pacientes en los que estamos haciendo muchos exámenes complementarios, bioquímicos, imágenes y demás, y no encontramos la causa de la enfermedad, la genética es la opción para estos pacientes. Así que aquí estamos listos para ayudar y servirles y siempre trabajar en conjunto y que la gente sepa de que hoy en día la genética pues es el presente también. Que bueno, esa es una virtud de nosotros, trabajamos con los mejores profesionales y finalmente creo que es importantísimo saber exactamente cuáles son en este momento sus servicios. Le agradezco por su tiempo siempre y le comprometo, Doc, a que venga una próxima oportunidad. Muchas gracias, claro que sí, encantado, muchas gracias. A usted.